Mañana estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Doctor, cambiamos del miércoles al viernes y le damos la bienvenida a este su espacio para responder a todas las preguntas de inmigración. Bienvenido, el doctor Guillermo Nolivos. Un abrazo, doctor. Hola Marjorie, buenos días. Es tiempo sin verte. ¿Cuánto llevamos? Una semana sin verte, ¿verdad? Doctor, había estado muy ajetreado, ¿verdad? Con las audiencias. Con las audiencias, sí, la Corte de Inmigración los casos se están moviendo, así que las mañanas bastante busy, como decimos. Bueno, doctor, tenemos muchísimas preguntas acumuladas durante estos últimos días. Y por cierto, doctor, quería preguntarle qué se sabe sobre esa decisión anunciada por la administración Biden para apelar ese fallo judicial que canceló el título 42 que debería entrar en vigencia a partir del 1 de diciembre. ¿Qué información tiene? Bueno, la información que tenemos es que ahora desde el Congreso también se está planteando una reforma migratoria Ujú. que plantea extender el título 42 hasta el año que viene. Además, plantea también darle residencia permanente a los llamados Dreamers, a las personas que están bajo el estatus de DACA, y también residencia permanente a los trabajadores indocumentados de la agricultura. Entonces, si esto se llega a alcanzar, este acuerdo, pues va a ser una extensión legal del título 42. Doctor, ¿y esto nos siembra como un poco más de dudas sobre la política de asilo en la frontera con México? ¿Cómo queda esa situación? Bueno, claro, porque es una de las medidas que tanto el gobierno de Donald Trump como este gobierno han usado para expulsar a personas que se presentan en el sur, que cruzan por el sur de la frontera, por la frontera sur de manera ilegal. Entonces, acuérdate también que existe una serie de estados, creo que son 17 o 13, que han demandado el gobierno para que no elimine el título 42. En cuanto a la apelación, pues es un recurso que tiene el Estado de seguir revisando judicialmente una decisión de un juez de apelaciones para finalmente se determine si en verdad es ilegal o no seguir extendiendo la aplicación de ese título 42. Doctor, el parol humanitario pues sigue generando noticias. Hemos recibido algunas denuncias de algunas personas que señalan que a pesar de tener la aprobación de este parol humanitario, no han podido viajar a Estados Unidos. ¿Qué información tiene usted sobre si se sigue repitiendo estos casos? Bueno, sí, se están presentando varias situaciones. Una situación es que las personas no le permiten abordar un avión, sea los oficiales de inmigración del país respectivo donde se encuentra la persona o las líneas aéreas que no reconocen el documento como válido para ingresar a los Estados Unidos. Además, existen también retrasos ahora en la aprobación de estos parol y además se han denunciado incidentes de falsificación de documentos, donde ya el gobierno de Estados Unidos ha capturado o se ha dado cuenta de varios casos donde las personas están entrando con permisos de viaje falsificados. Entonces yo me imagino que todo esto ha causado un retraso en la aprobación de estos documentos, este parol, que al inicio estaban saliendo casi con una aprobación de 24 horas. Doctor, llegan las preguntas de los televidentes y quisiera comenzar con este caso que me compartió la información y bueno, quiero compartirlo con usted para que nos dé la asesoría. Dice así, él entró, es un jovencito venezolano, entró por la frontera sur, las personas que le ofrecieron trabajo aquí en Estados Unidos lo están explotando, no le han pagado y él se quiere regresar a Venezuela, pero quiere saber de qué manera lo hace si no tiene el pasaporte. Bueno, una persona para poder ingresar a su país de origen va a tener que o tomar un vuelo directo a Venezuela. De otra manera, va a ser bastante difícil que esta persona pueda abordar un avión y hacer escala en República Dominicana, en Colombia, en Panamá, que le permita entonces reentrar luego a Venezuela. Es una situación bastante complicada. Esta persona debería contactar a familiares, personas que le puedan enviar su pasaporte para así de esa manera ver si
puedes salir del país, porque sin un pasaporte va a ser muy difícil poder salir del país legalmente. Ya entiendo. Bueno, tiene una Ujú, situación difícil, compleja este joven. bastante, Qué sí. lástima porque también he escuchado testimonios de personas que aparentemente se están aprovechando de ser sponsor con esto del paro humanitario y como que de alguna manera intentan extorsionar a las personas que son beneficiarias pidiéndoles algo de dinero por su permanencia aquí en los Estados Unidos. Sería muy bueno aclarar, doctor, cuáles son los derechos que tienen esas personas que llegan aquí a los Estados Unidos con un sponsor. Bueno, claramente eso es ilegal que un sponsor te esté pidiendo dinero, ¿ok? Una vez que tú estés acá, que te exija pago por haberte servido de sponsor, esa no es la finalidad de este parol humanitario. Tienes que, si te sientes que la persona te está extorsionando, que la persona está abusando, ve a la policía, denuncia a la persona, para que entonces ya las autoridades de aquí de Estados Unidos puedan tomar cartas en el asunto, porque es una situación de abuso que no se puede permitir. Así es. Doctor, nos siguen llegando las preguntas de los televidentes. Tenemos así, Marcos Manzanilla Vitale le envía esta pregunta. Dice, ¿podrían explicar lo que se debe realizar luego de estar en Estados Unidos con el parol humanitario? ¿Cómo puedo hacer para acceder al permiso de trabajo? Sí, claro, una vez que tú llegas a Estados Unidos y pasas inspección y te otorgan este parol humanitario, tú tienes que solicitar una tarjeta de empleo, ¿ok? Esa tarjeta de empleo se solicita por medio del formulario I-765 y ese formulario se completa, le anexas los recaudos, que en estos casos serían evidencia que tienes un parol, ¿ok? La copia del papel donde aparece el sello del parol y tu identificación, tu pasaporte, etcétera, ¿verdad? Más el costo que pide el gobierno, ¿ok? $410. Ujú. Y luego lo envías a inmigración con dos fotos tuyas y tienes que esperar que el gobierno procese ese permiso de trabajo para entonces poder tener una autorización de trabajo y así trabajar legalmente en el país. Doctor, pero se está tardando lo mismo que, por ejemplo, el permiso de trabajo en caso de asilo. Bueno, acuérdate que el gobierno está trabajando en disminuir Ujú. este tiempo de Tiempo. espera. Nosotros esperamos que para estos paroles, para estos permisos de trabajo de parol, sea más corto el periodo de espera, ¿ok? Nos siguen llegando las preguntas relacionadas con la aprobación del parol. Nos dice así un ciudadano, a mí me aprobaron el parol, quiero saber qué debo hacer si entrando aquí a Estados Unidos en el aeropuerto un funcionario de inmigración me niega la entrada. ¿Qué pasos debo seguir? ¿A quién debo acudir? Bueno, si un funcionario te lleva a la entrada o si tú tienes miedo de que vaya a pasar algo, bueno, puedes ir con un documento que se llama una G28, que es un documento donde tú le dices al gobierno que tienes un abogado que te va que cualquier problema, pues va a estar pendiente o deben comunicarse con ese abogado para que resuelvan cualquier problema que tú puedas tener. Si no te quieren admitir, ¿verdad? Una de las causales puede ser que no tienes evidencia que vas a llegar al destino donde supuestamente vas a llegar, ¿ok? Por ejemplo, vamos a suponer que tu beneficiario vive en Chicago y tú estás llegando a Miami y no tienes un pasaje de Miami a Chicago. Entonces eso puede ser una causal para que el oficial vea que tú no tienes intenciones de llegar al lugar donde vive el sponsor. Generalmente esto pasa muy rápido, las personas las devuelven casi que inmediatamente. Puedes intentar decirle al oficial que tú tienes miedo de estar en Venezuela, que vas a pedir asilo. De esa manera, pues deberían empezar a procesarte para una solicitud de asilo. Doctor, nos dicen así, yo soy residente de los Estados Unidos, quiero viajar fuera del país, pero tengo la tarjeta de residencia por vencerse. ¿Cuáles son los trámites que debería hacer? ¿Es posible que luego me nieguen el regreso en caso de estar tan próximo a expirarse esta tarjeta?
Bueno, tú puedes entrar a Estados Unidos siempre y cuando tu tarjeta esté vigente, ¿ok? El problema es que la tarjeta se vence estando fuera de Estados Unidos. Ah, ok. Sin embargo, si tú haces una renovación de tu tarjeta de residencia permanente y solicitas ante inmigración que te extiendan esa tarjeta, con un sello que te lo ponga en el pasaporte, Ujú. o automáticamente ya con la renovación de la tarjeta, la solicitud de renovación de la tarjeta, se puede justificar que tú estás en un estatus legal, que tú tienes tu estatus de residente, pero que tu tarjeta está en periodo de renovación. Nos pregunta un televidente, ¿es cierto que no le están dando respuesta a las personas que solicitan el parol humanitario, específicamente a las que no califican, o el sistema está obligado, doctor, a informar también a la persona que no calificó? A todas las personas que califiquen o no, tienen que darle una respuesta. ¿Y qué ha sabido, doctor, sobre los casos? ¿Se están dando la respuesta con celeridad como al inicio? No, Mario, y los casos están bien retrasados. Ya no es la misma celeridad. ¿Te acuerdas que cuando hablamos al inicio Sí. estábamos diciendo, sí, mira, se introdujo ayer, ya hoy Ujú. tenemos aprobación, ya esos casos no se están dando, y presumimos que es por investigaciones adicionales que el gobierno está realizando ahora, ya que pues se están presentando personas con documentos que están intentando ingresar al país con permisos falsos, etcétera. Doctor, ¿y cuántos casos ya han sido aprobados hasta ahora de este cupo de 24.000? Mira, yo no llevo todavía la cuenta exacta. Sí tengo entendido que ya van miles de personas que han solicitado, pero no tenemos un número exacto de aprobaciones, por parte del gobierno. De Sí. todas maneras, o sea, el gobierno no ha anunciado que se acabaron los cupos, ¿ok? Si yo la última vez que leí vi que habían 15.000 solicitudes aprobadas, o sea que todavía hay disponibilidad para seguir Todavía hay aprobando. disponibilidad para seguir aprobando. Ok, Sí, señor. doctor, avanzamos con las preguntas de los televidentes. Dice así, Adrúbal Leal le envía esta pregunta. Mi patrocinante envió la planilla para el parol humanitario el 26 de octubre y aún no tiene respuesta. ¿Qué estará sucediendo, doctor? ¿Qué ha pasado con todo este proceso? Bueno, un poco lo que acaba de explicar los retrasos, ¿no? Ujú, los retrasos, exactamente. Y la verdad es que no hay una manera de uno poner una queja, ¿verdad? Sino simplemente seguir el avance del proceso por el sistema que ellos tienen para verificar cómo va el estatus del caso. ¿Cuánto tiempo pudiese tardar? Es decir, ¿cómo sabe el abogado o la persona o el sponsor que está dentro de los tiempos normales? Lo que pasa es que no tenemos una guía del gobierno que nos diga esto se tiene que resolver en tanto periodo de tiempo. Acuérdate que es algo discrecional donde ellos están llevándose el tiempo que se esté Claro. llevando para determinar si lo pueden aprobar o no. Claro, y como esto nunca había existido para los venezolanos, pues no existe la referencia tampoco. No hay una referencia, correcto. Ok, avanzamos, doctor. Nos dicen así, doctor Nolivos, mi esposo y yo vivimos en Venezuela. Tenemos la visa americana de turista vencida desde hace más de 5 años. ¿Debemos renovar la visa o sacarla como si fuese la primera vez? Bueno, esto es solicitarla nuevamente porque ya la visa está vencida, ¿ok? Desde hace 5 años. Entonces, pero siempre, no es que existe una renovación porque tienes una vieja y te van a renovar la nueva. Siempre hay que sacar una visa nueva porque está vencida. Lo que pasa es que uno dice, bueno, voy a renovarla, pero en verdad lo que ocurre es que te dan una visa Entiendo. nueva, ¿ok? Doctor, ¿y Te tiene van a dar algún una... tipo de penalidad que la persona se haya descuidado tanto y haya dejado vencer su visa durante más de 5 años? ¿O es Bueno, indiferente? obviamente que el oficial, al ver que la persona dejó 5 años, que hay un periodo de 5 años entre una visa y la nueva que van a solicitar, pues va a querer saber cuál es el propósito del viaje ahora, ¿verdad? ¿Por qué van a viajar después de 5 años sin haber solicitado una nueva visa? Perfecto. Avanzamos con las preguntas. Nos dicen así, si una persona entró de manera ilegal a los Estados Unidos en el año 2017, antes de haber quitado esta ley de pies secos, pies mojados, además fue retenido y deportado sin delito cometido, ¿puede hacerse residente?
Si estamos hablando de un cubano, ¿verdad? Me imagino que Ujú, usted es una persona, un sí. ciudadano cubano que está hablando. Lamentablemente, la ley al ser eliminada, esto de pies secos, pies mojados, entonces inmediatamente, una vez que entró en vigencia, toda persona que entró a Estados Unidos o intente, perdón, solicitar su estatus de ajuste cubano, va a tener que demostrar que entró legalmente al país. Doctor, tengo una pregunta de una estilista muy reconocida en Venezuela. Tuvieron 40 años con este negocio, con premios. Ellos entraron, ambos son estilistas, trabajaban con su negocio en Mérida, ambos entraron aquí, solicitaron un asilo y me pregunta si puede cambiar ahora a la visa de talento para lograr la residencia. Bueno, si pudiesen hacer ese trámite para lograr la residencia permanente, tendrían que pues, consultar con un abogado para que les revise su portafolio, ¿verdad? Su currículum y determinar en verdad si llenan los recaudos para solicitar la residencia por habilidades extraordinarias. Acuérdate que estas visas requieren reconocimiento de las Ujú. habilidades de la persona, requieren que la persona haya ganado premios, requiere que la persona dentro del campo del estilismo pues se encuentre en una posición bastante alta entre los 5 o 10 mejores de su área para que califique a esta visa de habilidades extraordinarias. Doctor, y Pero usted que siempre es es bueno. especialista en este tema, le hago la siguiente pregunta. En caso tal de que ellos no tengan los premios, ¿pueden utilizar la figura de sponsor con la franquicia de estilismo que los está contratando aquí? Eso pudiese ocurrir también si hay una franquicia, pero que no pueden ser ellos mismos, tiene que ser una empresa Correcto. independiente, Ujú. ¿verdad? Que esté interesado en contratarlos de manera permanente, o sea, como inmigrantes permanentes, para que entonces por el proceso de certificación laboral puedan luego acceder a la visa correspondiente de inmigrantes y entonces poder así obtener la residencia permanente. Claro, porque ellos también tienen hijas que están por entrar a la universidad y ya con la residencia sus hijas pudiesen beneficiarse con los programas que existen de becas para estudiantes aquí, ¿correcto, doctor? Correcto, por supuesto, porque de otra manera, bueno, como aplicantes de asilo hay situaciones donde pueden conseguir becas, claro que Ok. sí, pero como residente permanente, pues ya pueden acceder a créditos especiales federales, con baja tasa de interés, etcétera. Doctor, tengo otro caso muy cercano que siempre la gente se le acerca a uno, mira, pregúntale al doctor. Son unos Ajá. muchachos que están en proceso, en su caso de asilo, están trabajando en la parte de construcción en algunas zonas hacia el norte donde pasó el huracán y no les han pagado. A muchos de ellos les adeudan entre 5.000 y 7.000 dólares y no les han pagado. Ellos tienen temor porque, bueno, viven con lo del día a día. ¿Qué derechos tienen ellos? Porque muchas veces como están en proceso no quieren hacer ningún tipo de denuncia por temor a represalia. No, las personas tienen que entender que las leyes de empleo en este país los amparan, ¿ok? Entonces deberían iniciar una denuncia ante la agencia correspondiente. Si existe una agencia de protección a los trabajadores allá en Florida, entonces deberían acudir a esta agencia, denunciar a esa empresa que está cometiendo estos abusos, ¿ok? Pueden entre todos ponerse de acuerdo e ir a hablar con un abogado especialista en la materia para que pueda entonces puedan todos ellos iniciar una demanda conjunta contra esta constructora o empresa que se está aprovechando y no les está cancelando sus honorarios, su sueldos, pues. Doctor, ¿y cómo se maneja el tema de los casos en Navidad? ¿Continúan su curso normal o hacen una pausa en inmigración? Inmigración no se detiene. Aquí en Estados Unidos no existen periodos de vacaciones para esto de los casos, ¿verdad? Los lapsos siguen corriendo, no se detienen y no, por lo tanto, pues si son 150 días para el permiso de trabajo, se siguen contando esos 150 días para el permiso de trabajo.
Perfecto, doctor. Tengo una pregunta de una televidente que nos dice lo siguiente. Mi mamá tiene 83 años, le estamos solicitando asilo, le suspendieron la cita con la llegada del huracán y no le han dado nuevamente la cita para la entrevista. ¿Nos debemos sentir tranquilos o tenemos que estar pendientes de eso? Porque la mamá, que es venezolana, pues está nerviosa pues con esta entrevista. ¿Qué es lo más recomendable en este caso? Bueno, la oficina de asilo eventualmente te va a volver a solicitar, te va a volver a dar una fecha para que tu mamá vaya a una entrevista, ¿ok? Entonces, lo que tienen que estar pendientes o asegurarse, perdón, que ya tengan todas las evidencias, que el expediente esté ya completado para que la oficina de asilo, el oficial de asilo correspondiente lo revise, ¿ok? El día de la entrevista, cuando les llegue la fecha de entrevista, pues el día que les toca ir, cualquier evidencia adicional que quieran someter, pues ese día también lo pueden hacer. Y si se mudan, ¿ok? Durante este periodo de espera, notifiquen a la oficina de asilo por medio del formulario AR11 de la nueva dirección para que cualquier carta con la nueva fecha de entrevista de asilo no se pierda y entonces ustedes no sepan que hay una fecha para una entrevista. Doctor, nos llega la pregunta de un televidente que nos dice lo siguiente. Estuve solicitando el parol humanitario para un familiar y se fue negado a título personal. ¿Yo puedo intentar hacerlo a través de la empresa que poseo? Sí, tú puedes intentarlo por medio de la empresa, como que la empresa también va a colaborar en lo que serían el costo de apoyar financieramente a esta persona aquí en Estados Unidos. Y vas a tener que demostrar, bueno, que tú eres una persona autorizada en la empresa para comprometerla, ¿ok? Doctor, una vez que ese beneficiario llegue a Estados Unidos, ¿cuál es el nivel de compromiso que tiene con el sponsor? ¿Puede mudarse, por ejemplo, a otro estado? ¿Puede buscar un trabajo en otra zona independiente o tiene que mantenerse por un tiempo bajo la supervisión de su sponsor? Bueno, lo ideal es que la persona va a estar bajo la supervisión de ese sponsor por lo menos hasta que tenga un permiso que le permita trabajar legalmente en el país, ¿ok? Luego de eso, pues si la persona ya se puede mantener, puede pagar su propio alquiler, puede irse a otra ciudad que le ofrece mejores oportunidades, entonces, y tiene un permiso legal para trabajar, entonces la persona ya pudiese mudarse de allí. ¿Cuántas veces una misma persona puede solicitar a un beneficiario con esta figura del parol? Por ejemplo, si no tengo un trabajo que me justifique en mis cuentas bancarias que tengo una estabilidad económica, pero más adelante consigo un trabajo y tengo una mejor sustentación de esto, ¿yo puedo volver a intentarlo? Claro, si tú tienes unos ingresos que solamente te permiten solicitar a una persona en ese Ujú. momento y luego la persona llegó y resulta que tus ingresos han mejorado, tienes evidencia de que son mejores, que eso ha mejorado, pudieses intentar seguir solicitando personas adicionales, otros miembros de la familia de la primera persona otro venezolano, pues que tú conozcas que necesite venir a Estados Unidos. Doctor, se nos fue el tiempo. Gracias por apartar un espacio en su agenda y compartir con nuestra audiencia y responder sobre todo a sus interrogantes. Espero que pase una feliz semana y será hasta la próxima, hasta el próximo miércoles, Dios mediante, en un nuevo contacto con nuestra audiencia. Feliz día. Feliz día, Marjorie. Gracias por hoy, gracias por a las personas que se conectaron, por sus preguntas. Y bueno, feliz fin de semana. Espero que tengas planes bonitos para este fin de semana. Espero que el clima por allá esté bien chévere. Y nos vemos la semana que viene, ¿ok? Así es, no está tan frío como Nueva York, aunque en el estudio siempre hay mucho frío, doctor, pero está el clima agradable aquí en Miami. No nos podemos Ah, quejar. bueno. Por lo menos no están a 1 grado centígrado Celsius como estamos acá. Doctor, Dios mío, lo felicito por tener ese aguante. Ay, sí, sí, sí. Pero bueno, aquí estamos, ¿ok? Cuando se pueda dar una escapadita, aquí lo esperamos. Un Sí, abrazo. señor. Un abrazo. Nos vemos. Es el Chaito. doctor Guillermo Nolivos, él es especialista en inmigración. Ustedes lo pueden consultar. Hacemos una breve pausa, ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV.